¿Qué va a saber una camarera para atreverse a escuchar a escondidas? La amante del millonario agarró a la camarera por el cuello de su camisa y se la rasgó en medio del pasillo, porque se atrevió a descubrir un secreto escandaloso. Todo el pasillo quedó en silencio, y el millonario solo se quedó allí, lanzándole una mirada de desprecio, y se fue fríamente, dejándola temblar y cubrirse avergonzada. Pero 3 días después, el mismo hombre regresó a buscarla, y todo comenzó a cambiar. ¿Qué secreto hizo que quien alguna vez fue indiferente tuviera que inclinarse y buscar a una camarera anónima? Encuentre la respuesta ahora mismo. Quítese. Su delantal sucio está arruinando mi ambiente. Un grito estridente resonó, seguido de un brusco empujón. Clang. La bandeja de bebidas en las manos de Elena Rojas, la camarera, se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó. El vaso de cristal se hizo añicos en el brillante suelo de baldosas. El agua fría salpicó, empapando sus viejos zapatos de tela y manchando el dobladillo del brillante vestido de seda rojo de Catalina Valdés. Todo el restaurante, el cielo en la tierra, pareció contener la respiración. Todos los sonidos de cubiertos chocando, los susurros de las conversaciones se detuvieron. Elena Rojas se quedó inmóvil. Su corazón se apretó, latiendo furiosamente en su delgado pecho. Se apresuró a inclinar la cabeza, sus manos temblorosas aferradas a la bandeja vacía contra su pecho. Yo, lo siento mucho, señora. Su voz era apenas un susurro, temblorosa por el miedo. Lo limpiaré enseguida. ¿Lo siente? Catalina Valdés siseó, su voz afilada como una cuchilla. Se acercó, señalando a Elena con el dedo. ¿Sabe cuánto cuesta este vestido? Toda su vida limpiando no podría pagar ni el dobladillo. Torpe. Elena apretó los labios, tratando de contener las lágrimas de humillación que amenazaban con brotar. Sentía docenas de ojos fijos en ella, ojos curiosos, de lástima y también de desprecio. Solo quería desaparecer al instante, quería meterse en un agujero para escapar de esta vergüenza, pero no podía. Necesitaba este trabajo. Su madre necesitaba medicinas. ¿Qué es todo este alboroto? Una voz grave y fría resonó desde la puerta, interrumpiendo la ira de Catalina. Alonso Mendoza, el magnate de la tecnología, entró. Esta es una de esas historias de millonarios que a menudo comienzan así. El poderoso hombre caminaba con la majestuosidad de un rey sin corona. Su traje gris carbón ceñía su alta figura, emanando una elegancia costosa y distante. Su mirada recorrió la multitud que observaba, sin detenerse en nadie, hasta que se posó en el desorden del suelo. Alonso se detuvo, miró los trozos de cristal rotos, la mancha de agua en el caro mármol, y luego a Catalina, que señalaba con fastidio su vestido manchado. Finalmente, sus ojos se posaron en Elena. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No se atrevió a levantar la vista, solo miró fijamente la brillante punta de los zapatos de cuero de él que se acercaban. Se encogió, esperando un regaño, un despido inmediato, pero Alonso no la regañó. Hizo algo aún más cruel. La miró, una mirada inquisitiva, evaluándola de pies a cabeza. Sus ojos se detuvieron en su mandil desgastado, bajaron a sus manos ásperas y enrojecidas por el agua fría, y luego a sus zapatos de tela con la punta despegada. Frunció ligeramente el ceño, un fruncimiento de ceño de desagrado, como si acabara de ver una mancha desagradable en su cuadro perfecto. No le dijo una palabra, no le preguntó, no la reprendió. Se volvió hacia Catalina, su voz teñida de hastío. Vámonos, no perdamos el tiempo con trivialidades. El gerente se encargará de esto. Esa indiferencia fue como una bofetada a Elena. Él no la consideraba un ser humano capaz de cometer errores o que necesitara ser educada. En sus ojos, ella era solo un incidente molesto, un objeto estropeado que necesitaba ser retirado de su vista. Esta invisibilidad la hizo sentir más humillada que 1000 reprimendas. Alonso pasó a su lado, sus costosos zapatos pisando los trozos de cristal, creando un chirrido estridente. Caminó directamente hacia la zona B, con la espalda recta, lleno de arrogancia. Catalina se disponía a seguirlo, pero de repente se detuvo. Su mirada se posó accidentalmente en el rostro agachado de Elena. Había algo familiar, muy familiar. Catalina entrecerró los ojos acercándose más. Inclinó la cabeza,
tratando de ver claramente el rostro oculto por el cabello recogido a toda prisa. «Oye», Catalina habló. Su voz ya no era agresiva, sino sospechosa. «Levanta la cara». Elena se sobresaltó. Retrocedió asustada, sus manos apretando el cuello de su camisa como si quisiera ocultarse. «Señora, tengo que limpiar». Elena intentó evadirla. «Dije que levantaras la cara», gritó Catalina, extendiendo su mano para levantar bruscamente la barbilla de Elena. Las miradas de ambas se encontraron. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Los profundos ojos color avellana de Elena se abrieron de par en par, reflejando el pánico. Y en los ojos de Catalina, la sospecha se convirtió gradualmente en asombro y luego estalló en un destello venenoso de reconocimiento. Catalina soltó su mano como si se hubiera quemado, retrocedió un paso y luego se echó a reír. Una risa sarcástica, amarga y llena de satisfacción. «No puede ser», susurró Catalina. Su mirada recorrió el uniforme arrugado de Elena una vez más, como para confirmar la ridícula verdad ante sus ojos. «¿Elena? ¿Elena Rojas?» Elena agachó la cabeza, mordiéndose los labios hasta sentir un dolor punzante. Quería negarlo, quería decir que se había equivocado de persona, pero ese nombre, el nombre que había intentado enterrar durante los últimos 3 años, ahora era pronunciado en este lugar elegante como una maldición. «¿Eres realmente tú?» Catalina se acercó, su voz llena de burla. Ya no estaba enojada por el vestido. Había encontrado un pasatiempo mucho más interesante, la genio de la física de nuestra promoción, el orgullo de la Facultad de Ciencias. «¿Ahora estás limpiando suelos y rompiendo vasos aquí?» Elena cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas calientes que brotaban. La humillación se le atragantaba en la garganta. Recordó sus días en el laboratorio, los aplausos, el sueño de cambiar el mundo. Ahora, todo era solo fragmentos bajo sus pies, como el vaso roto. «Lo siento, tengo que trabajar», Elena susurró, tratando de escapar de la situación. Pero Catalina no la dejó ir. Se acercó al oído de Elena, su aliento, con un fuerte olor a perfume caro, sopló en su cara. «Trabaja, doctora», susurró Catalina, su voz llena de veneno. «Limpia bien, porque eso es todo lo que mereces hacer ahora». Dicho esto, Catalina se dio la vuelta. Se fue con una sonrisa triunfal en los labios, dejando a Elena sola en el restaurante, con los fragmentos rotos a sus pies y la desolación en su corazón. Elena se arrodilló lentamente, comenzando a recoger los trozos de cristal. Una lágrima contenida finalmente cayó, mezclándose con el charco de agua fría en el suelo. «Madre, lo siento», pensó. Su mano temblorosa apretando un afilado trozo de cristal, sintiendo un dolor punzante. Pero ese dolor la ayudó a recuperar la lucidez. «Resistiré. Lo lograré. Límpialo bien. Que no quede ni un trozo». Las palabras de Catalina aún resonaban en sus oídos, llenas de veneno y satisfacción, mientras el tacón de sus zapatos repiqueteaba rítmicamente en el suelo de baldosas, alejándose hacia la mesa VIP. Elena seguía arrodillada en el frío suelo de piedra. Sentía el frío penetrar su fina tela de pantalón, transmitiéndose directamente a sus doloridas rodillas. Pero ese frío no era nada comparado con el que se extendía en su pecho. Sus manos, ásperas y enrojecidas por el agua fría, seguían recogiendo los trozos de cristal roto. Un pequeño fragmento afilado le hizo un corte en el dedo índice, dejando un rastro rojo. Elena observó cómo la gota de sangre fresca goteaba lentamente, mezclándose con el charco de agua turbia en el suelo. No sentía dolor. El dolor físico en ese momento era una liberación, un ancla que la mantenía anclada a esta cruel realidad, impidiendo que se hiciera pedazos como el vaso de cristal. Respiró hondo, tragándose las lágrimas que amenazaban con brotar. No debía llorar. Llorar en ese momento sería admitir la derrota, sería darle a Catalina una victoria completa. Necesitaba este trabajo. Su madre necesitaba medicinas, y su último vestigio de orgullo no le permitía desmoronarse frente a quienes la despreciaban. Elena se levantó, recogiendo el desorden lo más rápido posible. Caminó hacia el mostrador de servicio, tratando de mantener la espalda recta, aunque sus delgados hombros querían encorvarse bajo un peso invisible. Tomó una nueva jarra de agua fresca, respiró hondo para calmarse, y luego se dirigió hacia la zona VIP. Cada paso que daba era como llevar plomo. Estaba entrando en la guarida del león, donde los depredadores esperaban para acosar a una presa débil.
Alonso y Catalina ya estaban sentados a la mesa, la mejor ubicación del restaurante, con vistas a la deslumbrante ciudad iluminada. Elena se acercó, dejando la jarra de agua suavemente sobre la mesa. Intentó moverse con la mayor delicadeza, lo más invisible posible, como un fantasma sirviente. «Aquí tiene su agua, señores». Su voz era grave, manteniendo una profesionalidad gélida. Catalina, que estaba mirando su teléfono, levantó la vista al escuchar la voz de Elena. La sonrisa en sus labios volvió a florecer, dulce pero tan falsa que daba escalofríos. Sus ojos brillaron con un interés felino, como un gato jugando con un ratón. Sabía que Alonso desconocía el pasado de Elena, y esa era su ventaja para jugar a este juego de doble cara. «Oh, qué rápido», dijo Catalina. Sus ojos se posaron en la mano de Elena, vendada toscamente. «Señorita Elena, he oído que este restaurante es famoso por su tradicional chile en nogada. Tengo mucha curiosidad». Hizo una pausa, miró a Alonso, y luego volvió a mirar directamente a los ojos de Elena. Su tono se volvió afilado y lleno de segundas intenciones. «¿Podría explicarme la cinética de fase del proceso de caramelización del azúcar en la salsa? O el principio de sostenibilidad de la piel del chile poblano cuando se somete a altas temperaturas? He oído que es muy versada en estas teorías complejas». Elena se quedó helada. Esos términos especializados de física. Catalina estaba intentando intencionadamente introducirlos en la conversación sobre cocina para burlarse de ella. Le estaba recordando a Elena: «Eres doctora en física, pero ahora tus conocimientos solo sirven para explicar platos». Alonso Mendoza, sentado enfrente, con una copa de mezcal en la mano, mantenía los ojos fijos en la pantalla de su tableta. Escuchó la extraña pregunta de Catalina, frunció ligeramente el ceño, pero no por compasión hacia la camarera. Levantó la cabeza, mirando a Elena con una expresión de hastío mezclado con desprecio. En sus ojos, la pregunta de Catalina era como burlarse de un niño o de un tonto. «Venga ya, Catalina». Alonso habló, su voz grave y perezosa. No miró a Elena, sino que se volvió hacia su amante, negando ligeramente con la cabeza. «Si preguntas así, ni un santo podría responder, y mucho menos este tipo de persona. No uses palabras demasiado sofisticadas, se le va a sobrecargar el cerebro». Las palabras de Alonso fueron una severa muestra de desprecio. No sabía quién era Elena, pero daba por sentado que era una ignorante, estúpida, sin la capacidad de entender el lenguaje común, y mucho menos los términos científicos. Su desprecio era natural. El instinto de la clase alta, mirando a la multitud de abajo. Esta es una de esas historias de millonarios que exhiben un profundo prejuicio. Catalina soltó una risita, encantada de que Alonso, sin querer, se uniera a su juego. «Tienes razón, mi querido Alonso». Ella le acarició el brazo. «Siempre lo olvido. Seguro que la señorita Elena solo es experta en limpieza, ¿verdad?» Elena apretó la bandeja de servir a su espalda. Sus uñas se clavaron en su piel para contener la rabia. Podía responder. Podía explicarles a ambos la reacción de Maillard, la termodinámica con precisión molecular. Podría dejar a Alonso sin palabras con su conocimiento, pero ¿de qué serviría? Solo satisfaría la curiosidad morbosa de Catalina y le costaría el trabajo. Respiró hondo, obligándose a inclinar la cabeza aún más, tragándose el amargo nudo en la garganta. «Señores», respondió Elena, su voz monótona, desprovista de toda emoción. «El chile en nogada se elabora con chile poblano relleno de carne y frutas, cubierto con salsa de nuez. Es una receta tradicional mexicana muy antigua». Alonso asintió levemente, con una expresión de satisfacción del tipo «lo ves». Hizo un gesto con la mano para indicarle que se retirara, como ahuyentando una mosca. «De acuerdo, trae el vino, y esta vez intenta sujetarlo bien. No lo rompas de nuevo», dijo él, con los ojos de nuevo fijos en su teléfono. «No tengo paciencia para la torpeza». Elena apretó los dientes, retrocediendo. La humillación de Catalina fue una palabra cruel, pero el desprecio ignorante de Alonso fue veneno. Él, un hombre poderoso, se arrogaba el derecho de juzgar la inteligencia de otros basándose únicamente en la ropa que vestían. En ese preciso instante, el teléfono de Alonso sonó. Él contestó de inmediato, su voz grave pero autoritaria resonando claramente en el tranquilo espacio VIP. «Sí, estoy revisando el informe. Sobre el proyecto del módulo solar,
7, dijo Alonso, deslizando rápidamente un dedo por la pantalla. La tasa de eficiencia fotovoltaica de material de perovskita híbrida. Escuche bien, el parámetro mínimo debe ser 22,7%, más o menos 0,1%. Este es el umbral para la integración en la red eléctrica nacional. Si es menor, correremos riesgo de sobrecarga. Elena se quedó paralizada. Sus pasos se detuvieron en seco en el aire. 22,7%. Ese número resonó en su cabeza como una estridente alarma. Se dio la vuelta, mirando fijamente la ancha espalda de Alonso. Su corazón latía con fuerza. No podía ser. Esa era su área de especialización. Ese era el tema de su tesis doctoral, al que había dedicado 5 años de su juventud, el trabajo que le habían robado. Y ella sabía con certeza, tan claro como la memoria grabada en su cerebro. El umbral de seguridad mínimo para el material de perovskita híbrida en las condiciones climáticas de México no era del 22,7%. Tenía que ser 23,2%, más o menos 0,1%. La diferencia de 0,5% podría parecer pequeña, inofensiva, pero en física aplicada a la escala de una red eléctrica nacional, ese 0,5% era la diferencia entre una operación estable y un desastre por sobrecarga. Era la frontera entre la luz y la oscuridad, entre la seguridad y el peligro para la vida. Seguro que es 22,7%, mi querido Alonso. Catalina intervino de repente, interrumpiendo los pensamientos de Elena. Se inclinó sobre la mesa, mirando la pantalla de Alonso con una confianza excesiva, pero con una leve sombra de preocupación en sus ojos. Ya revisé el informe del equipo de investigación. Ese número es perfecto. No te preocupes demasiado. Elena miró a Catalina. En sus ojos no había comprensión real, solo cálculo y el deseo de encubrir su ignorancia. Estaba mintiendo, o no entendía absolutamente nada sobre el trabajo que había robado. De cualquier manera, estaba empujando el proyecto al riesgo. La mano de Elena apretó la bandeja de servicio hasta sentir un dolor punzante. ¿Qué debía hacer? Permanecer en silencio e irse. Eso era lo que hacía una camarera. Aceptar su destino, conservar su trabajo, ganar dinero para las medicinas de su madre, dejar que los ricos se las arreglaran solos. Pero imágenes de sobrecargas de subestaciones, de incidentes incontrolables, aparecieron en su mente. Su conocimiento, la conciencia de una científica, se elevó poderosamente, gritando en su pecho. Su madre le había enseñado: nunca calles ante la injusticia, Elena, seas quien seas. Elena, inconscientemente, dio un paso más, sus ojos fijos en Alonso, esperando que él se diera cuenta de la irracionalidad. En ese instante, Alonso levantó la cabeza. Captó la mirada de Elena. No era la mirada sumisa de antes, sino una mirada abierta, llena de asombro y preocupación. Por un segundo, sus ojos se encontraron, pero no hubo comprensión en los ojos de Alonso. Su mirada se enfrió de inmediato. Entrecerró los ojos, mirándola de pies a cabeza con el más absoluto desagrado, como si acabara de encontrarse con una rata de alcantarilla escuchando a escondidas los secretos de la gente. Camarera. Alonso gruñó, su voz grave pero llena de amenaza. Ni siquiera se molestó en girarse por completo, solo inclinó la cabeza, lanzándole una mirada despectiva. ¿Qué demonios está haciendo? Escuchando a escondidas la conversación de los clientes. Se volvió hacia Catalina, negando con la cabeza con fastidio, diciendo lo suficientemente alto como para que Elena escuchara la humillación. ¿Lo ves? Esta gente siempre es curiosa con cosas que superan su entendimiento. Seguro que ella cree que perovskita es el nombre de una nueva salsa. Catalina soltó una risa estridente, perversamente divertida. «Váyase», gritó Alonso, agitando la mano para ahuyentarla como a una molesta mosca. «Concéntrese en su trabajo de servir. No permita que su cabeza vacía nos moleste más». Elena se quedó inmóvil. El desprecio de él esta vez no solo se dirigía a su condición de camarera, se dirigía a su inteligencia. Él consideraba su preocupación como estupidez. Consideraba su cerebro, lleno de conocimientos, como vacío. Una oleada de ira estalló, ardiente y feroz, quemando el miedo y la paciencia en ella. Apretó la bandeja, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la cocina. 22,7%.
Un error mortal, murmuró para sí misma, con la respiración entrecortada. Se ríen de mí, me desprecian, pero no saben que están jugando con fuego. Y yo no puedo permitir que esto siga así. Elena irrumpió en la cocina como un torbellino, trayendo consigo la ira y la ansiedad que se agitaban en su pecho. El ruido de cuchillos y tablas, el chisporroteo de la sartén y el fuerte aroma a mole se volvieron de repente opresivos. Dejó la bandeja con fuerza sobre la mesa de acero inoxidable, produciendo un chirrido que hizo que algunos ayudantes de cocina se volvieran. Pero Elena no se preocupó. En su mente solo estaba el riesgo del 22,7%. Miró a su alrededor, buscando una figura familiar. El señor Antonio, el gerente del restaurante, estaba de pie en un rincón de la cocina, bolígrafo en mano, anotando algo en una libreta, con la frente perlada de sudor. Elena respiró hondo, dejando a un lado la indecisión. Se acercó a él, con pasos decididos. «Señor Antonio». Su voz era grave, urgente, pero tratando de mantener el volumen lo más bajo posible. El gerente se sobresaltó, casi dejando caer el bolígrafo. Se dio la vuelta, mirando a Elena con una expresión tensa. «¿Elena? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema en la mesa VIP? ¿El señor Mendoza no está satisfecho? No es un problema de servicio». Elena negó con la cabeza. Se acercó a él, bajando la voz a un susurro. «Es sobre el proyecto de energía del señor Mendoza. Los oí hablar de los parámetros técnicos. El 22,7% es incorrecto, señor Antonio. Es extremadamente peligroso. Si lo implementan con ese número, el sistema se sobrecargará y podría causar un incidente. Tiene que encontrar una manera de advertirles». El señor Antonio la miró con los ojos muy abiertos. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico absoluto. La miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Qué? ¿Qué demonios está diciendo?», tartamudeó, su voz temblorosa. ¿Estaba escuchando a escondidas a los clientes? «Elena está loca. Chuyen Kithwat Kao Sieudo Confaibiek, Cuachunta. Nosotros solo somos camareros, pero pone en peligro vidas humanas», insistió Elena. Sus ojos ardían. «Sé lo que digo. Solo tiene que encontrar una manera de darle este papel al señor Mendoza. Dile que es un mensaje anónimo, lo que sea. Por favor». Elena sacó rápidamente una servilleta de papel del bolsillo de su mandil, dispuesta a escribir el número exacto en ella. Pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra cayó sobre ella. «¿Qué pasa aquí?», susurrando en secreto. Una voz fría, afilada como una navaja, resonó justo detrás de Elena. Tanto Elena como el señor Antonio se sobresaltaron. Se dieron la vuelta. Catalina Valdés estaba allí. Estaba de pie justo en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos brillando con ira y sospecha. Su vestido rojo valentino destacaba en el ambiente ahumado de la cocina. El señor Antonio palideció, dejando caer el bolígrafo al suelo. «Sí, señorita Catalina», tartamudeó. «Nosotros, solo». «Cállate», gritó Catalina, irrumpiendo en la cocina sin prestar atención a las miradas curiosas de los cocineros. Se dirigió directamente a Elena, acercando su rostro al de ella. «Lo escuché todo. ¿Qué decías del proyecto? ¿Qué decías del 22,7%? Elena se enderezó, enfrentándose a Catalina. No retrocedería más. La preocupación por el proyecto había superado el miedo personal. «Digo la verdad», respondió Elena, su voz extrañamente tranquila. «Ese número es incorrecto. Y usted lo sabe, Catalina». Las pupilas de Catalina se contrajeron. El pánico cruzó por sus ojos, rápidamente cubierto por una furia descontrolada. Su secreto, su mentira. ¿Esta camarera se atrevía a saberlo? «Sígueme», siseó Catalina. Le agarró la muñeca a Elena. Sus afiladas uñas se clavaron en su piel, causándole un dolor punzante. La arrastró bruscamente fuera de la cocina, llevándola hacia el pasillo que conducía a los baños VIP, un lugar desierto y fuera de la vista de la gente. «Suéltame». Elena intentó zafarse, pero la fuerza de la ira hacía que Catalina fuera más fuerte de lo que su apariencia delicada sugería. Catalina empujó a Elena con fuerza contra la pared del pasillo. El impacto aturdió a Elena. «¿Quién te crees que eres?», gritó Catalina, su rostro desfigurado por la ira. «¿Una rata de alcantarilla escondida en la cocina que se atreve a darme lecciones? ¿Pretendes arruinarme?». Se abalanzó, le agarró el pelo a Elena y tiró de él hacia atrás.
Elena soltó un grito de dolor, obligada a levantar la cara y mirar los ojos desorbitados de Catalina. «Escucha bien, maldita». Catalina le acercó la cara a Elena. Su aliento apestaba a alcohol. «Sé quién eres. Eres Elena Rojas, la empollona fracasada. Me tienes envidia, ¿verdad? ¿Quieres hundirme para salir a flote tú?» «No envidio la mentira», gritó Elena, tratando de empujar a Catalina. «Estás jugando con un riesgo enorme. Pondrás a otros en peligro por tu ignorancia». «Cállate». Catalina levantó la mano, su mano casi tocando la cara de Elena. Elena lo esquivó a tiempo, pero el fuerte roce casi producido la hizo estremecerse. La mejilla de Elena ardía, una sensación de dolor punzante subió por su boca, pero Catalina aún no se detuvo. La locura se había apoderado de ella. Le agarró el cuello del mandil a Elena. «¿Te gusta hacer de heroína? ¿Te gusta presumir de tu intelecto?» Catalina rió con malicia. «Déjame mostrarte cuál es tu verdadero lugar». Crack. El sonido de la tela rasgándose resonó horriblemente. Catalina tiró con fuerza de ambos lados. El mandil blanco impoluto, símbolo del trabajo y la dignidad actual de Elena, se rasgó desde el cuello hasta la cintura. La camisa que llevaba debajo también se rompió, desprendiendo los botones y dejando al descubierto parte de su hombro desnudo y la piel enrojecida por el forcejeo. Elena quedó aturdida. Rápidamente se cubrió el pecho con las dos manos, encogiéndose contra la esquina de la pared. Esta humillación era más cruda y cruel de lo que jamás había imaginado. «Mírate», Catalina señaló a Elena, riendo con satisfacción. «Qué patética te ves. Ahora, ¿quién creerá tus palabras? ¿Una camarera harapienta y loca, o yo, la amante de Alonso Mendoza? ¿Qué está pasando aquí?» Una voz grave y autoritaria resonó desde atrás. Ambas mujeres se giraron bruscamente. Alonso Mendoza estaba al principio del pasillo. Acababa de salir de una sala de reuniones privada, con una copa de vino en la mano. Miró la escena ante sus ojos. Catalina con el pelo revuelto pero con una actitud agresiva, y Elena acurrucada en un rincón, con la ropa desaliñada y rasgada, las manos sobre el pecho. Alonso frunció el ceño. Sus ojos se posaron en Elena, pero no había compasión, solo asco y molestia. «¿Otra vez usted?», dijo Alonso, su voz fría como el hielo. Se acercó, colocándose junto a Catalina. «¿Qué problema ha causado ahora?» «Alonso». Catalina cambió de actitud de inmediato. Se abalanzó sobre los brazos de Alonso, señalando a Elena con una expresión de extrema injusticia. «Mira a esta loca. Me siguió hasta aquí, me amenazó. Dijo que difundiría rumores falsos sobre el proyecto para chantajearnos. Incluso se rasgó la ropa para hacerse la víctima. Mira, qué asco». Alonso miró a Elena. Sus ojos estaban llenos de desprecio. Creía a Catalina, o simplemente prefería creer una mentira plausible antes que en la dignidad de una humilde camarera. «¿Quiere dinero?», preguntó Alonso, su voz llena de sarcasmo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando una cartera de cuero. «¿Cuánto es suficiente para que desaparezca de mi vista y se lleve esta inmundicia a otro lado?» Elena miró a Alonso. Miró su gesto de sacar la cartera. La humillación desapareció. El dolor desapareció. En su lugar, un fuego ardiente y feroz estalló en su corazón. El fuego de la verdad, de la inteligencia pisoteada. Elena se enderezó lentamente. Soltó las manos del pecho, sin importarle la rasgadura, sin importarle su desnudez. Levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos de Alonso. Su mirada ahora no era la de una camarera asustada. Era la mirada de una científica mirando un problema equivocado. «No necesito su dinero, Alonso Mendoza». La voz de Elena resonó, clara, firme y afilada como un bisturí. «Y no estoy haciéndome la víctima». Alonso se quedó paralizado, su mano con la cartera suspendida en el aire. Se sorprendió por el cambio repentino en su tono. Elena dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «¿Quieres saber la verdad?», dijo ella, cada palabra saliendo con precisión y frialdad. «La verdad es que el parámetro de eficiencia fotovoltaica del material de perovskita híbrida en el módulo P7 no puede ser inferior al 23,2% más o menos 0,1%. Cualquier valor inferior, como el 22,7% que ella acaba de mentirle, es una falta de conocimiento básico de la mecánica cuántica de la perovskita. Conducirá a la desintegración de la estructura de fase en el proceso de operación
a alta temperatura, causando una sobrecarga del circuito y el riesgo de un fallo inmediato del sistema de integración a la red eléctrica. El espacio se sumió en un silencio absoluto. Catalina abrió la boca, su rostro pálido como la cera. Alonso se quedó clavado en el sitio. La cartera en su mano cayó al suelo con un seco golpe. Miró a Elena. Miró esos ojos brillantes de inteligencia. Escuchó los términos técnicos fluir de forma natural y con autoridad de la boca de la chica, con el mandil rasgado. Eso no eran palabras al azar, era conocimiento, era la verdad científica. Alonso se llevó la mano a la boca instintivamente, cubriendo el horror que se reflejaba en su rostro. Todo su mundo, su arrogancia, sus prejuicios, acababan de ser destrozados por una camarera con una sola frase. Se dio cuenta de una terrible verdad. Ella no podía ser la persona que acababa de despreciar. Cree que, después de aquel shock, Alonso se arrodillaría para disculparse de inmediato, o el gigantesco ego de un millonario le haría negar la verdad que tenía ante sus ojos. La cartera de cuero yacía desparramada en el frío suelo de baldosas, justo al lado de la punta rota de los zapatos de Elena. Alonso seguía allí, con la mano cubriendo su boca, sus ojos bien abiertos fijos en la mujer que tenía delante. El aire en el pasillo se espesó, pesado como el plomo. Elena no esperó una respuesta. Tampoco se agachó a recoger la cartera ni esperó una disculpa. Había dicho lo que tenía que decir. Les había lanzado la verdad a la cara, devolviendo el desprecio con inteligencia. Se ajustó los dos jirones de su camisa rota, sujetándolos con fuerza contra su pecho con una mano temblorosa pero decidida. Levantó la barbilla, lanzó a Catalina una mirada penetrante que hizo que la mujer se encogiera, y luego se dio la vuelta y se fue. Cada uno de sus pasos resonaba en el pasillo, decidido y lleno de orgullo. Pasó junto a Alonso. Su hombro rozó ligeramente el de él, pero no se detuvo. Dejó atrás a dos personas poderosas, paralizadas por su propia consternación y humillación. Elena, gimió Catalina, su voz ahogada por el miedo. Rápidamente se aferró al brazo de Alonso, agitándolo con fuerza. No la escuches, está loca. Solo aprendió de oído algunas palabras técnicas para engañarte. Alonso. El grito de Catalina hizo que Alonso volviera a la realidad. Se sobresaltó, bajando la mano que cubría su boca. Siguió con la mirada la delgada espalda de Elena, que desaparecía por la puerta que conducía a la cocina. «Cállate», dijo Alonso, con voz grave y ronca. «Pero, mi amor», Catalina intentó explicarse. Lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. Ella se atrevió a insultarme, a insultar nuestro proyecto. Alonso se giró bruscamente, apartando la mano de Catalina con fuerza. Su mirada hacia ella ahora no tenía ni rastro de afecto, solo sospecha y asco. «Te dije que te callaras», rugió, su grito resonando en el estrecho pasillo, haciendo que Catalina se sobresaltara y retrocediera contra la pared. Alonso se agachó, recogiendo su cartera. La miró fijamente. Luego miró el espacio donde Elena acababa de estar. 23,2%, más o menos 0,1%. Desintegración de la estructura de fase. Mecánica cuántica. Esas palabras se repetían en su cabeza como una cinta atascada. No un estafador o farsante podría haber dicho esas cosas con tal precisión, autoridad y furia. Era el lenguaje de un experto, alguien que realmente entendía la esencia del problema mejor que los ingenieros que trabajaban para él. ¿Y él? ¿Qué había hecho? Sacó la cartera con la intención de lanzarle dinero a la cara. La había mirado con desprecio, como a una mendiga. Había creído la mentira barata de Catalina y había pisoteado la dignidad de alguien que intentaba salvarlo de una catástrofe. Una náusea subió por el estómago de Alonso. Sintió que la cara le ardía, no de ira, sino de vergüenza. Una humillación profunda invadió su elevado orgullo. Él, Alonso Mendoza, orgulloso de su inteligencia y su capacidad para juzgar a las personas, acababa de actuar como el tonto y peor advenedizo. Una de esas historias de millonarios con giros inesperados. Se dio la vuelta y se fue, sin esperar a Catalina. «Alonso, espérame», gritó Catalina con voz desesperada. Pero Alonso no se detuvo. Salió rápidamente del restaurante, cruzando el lujoso vestíbulo que ahora le resultaba sofocante. Necesitaba aire, necesitaba la verdad. Elena corrió directamente al vestuario del personal. Cerró la puerta de golpe.
Se apoyó en la fría puerta de madera y se deslizó lentamente al suelo. Sus manos temblaban mientras intentaba quitarse el mandil roto. Las lágrimas que había contenido todo el tiempo, finalmente brotaron. Sollozó, un llanto ahogado y doloroso. Se miró en el espejo. Una chica con el pelo revuelto, los ojos rojos y la ropa desaliñada. Vio su propia miseria, pero en lo más profundo de esos ojos también vio la llama que aún ardía, la llama de la verdad que acababa de encender. Se secó las lágrimas, respirando hondo. No podía derrumbarse allí. Su madre la esperaba. Elena se cambió rápidamente de ropa, escondiendo la camisa rota en el fondo de su bolso. Salió del restaurante por la puerta trasera, mezclándose con la noche de la Ciudad de México. Alonso estaba sentado en su lujoso coche, aparcado al borde de la carretera. No encendió el motor. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sacó su teléfono y marcó el número de Ricardo Rico Sánchez, su detective privado de confianza. Rico. La voz de Alonso sonó fría pero con una urgencia nunca antes vista. Tengo un trabajo para usted. Inmediatamente. A estas horas, jefe, la voz somnolienta de Rico resonó al otro lado de la línea. Ahora mismo. Alonso gruñó. Quiero que investigue a una persona. Se llama Elena Rojas. Trabaja en el restaurante El Cielo en la Tierra. Hizo una breve pausa, recordando la mirada ardiente de Elena. No solo busque su currículum, quiero saber su verdadero pasado, cada escuela, cada trabajo de investigación, cada lugar por el que ha pasado. Y también Catalina Valdés. Quiero saber todo sobre su meteórico ascenso en los últimos 3 años. Profundice. No omita nada. Eso suena serio, comentó Rico, su voz ahora completamente despierta. ¿Ha pasado algo? Creo, susurró Alonso, con la mirada fija en el oscuro vacío que tenía delante. Creo que acabo de cometer el mayor error de mi vida, y necesito saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Colgó el teléfono y lo lanzó al asiento del copiloto. Miró el cielo nocturno estrellado a través de la ventanilla del coche. La resaca de la vergüenza aún temblaba en su pecho. Elena Rojas, ¿quién era ella realmente? Las 3 de la madrugada. La Torre Imperio Solar se alzaba como un faro frío en el mar de luces de la Ciudad de México. En el piso 45, Alonso Mendoza no dormía. Estaba sentado frente a una enorme pantalla de ordenador, la luz azul proyectando sombras en su rostro demacrado, resaltando las venas que palpitaban ligeramente en sus sienes. Su traje Armani de miles de dólares estaba tirado en el sofá, la corbata desatada, las mangas de la camisa remangadas, revelando una tensión extrema. No esperó al detective Rico. Él era ingeniero antes que multimillonario, y esta noche estaba realizando él mismo una autopsia a su propio y ambicioso proyecto. 23,2%, murmuró Alonso, tecleando furiosamente. Accedió al servidor de máxima seguridad de la corporación, extrayendo el archivo de datos original que Catalina le había enviado 6 meses antes. En aquel entonces, él estaba demasiado absorto en la idea innovadora y en la belleza de ella, por lo que solo leyó el informe resumido. Hoy, se adentró en los metadatos de los archivos. Un escalofrío le recorrió la espalda. El archivo principal llamado Project Sun King Final PDF fue creado el 12 de junio de 2021. Creador, Catalina Valdés. Pero cuando Alonso usó el software de recuperación del historial de edición, el barniz brillante comenzó a desprenderse. Debajo de la carcasa PDF estaban los archivos de datos de simulación originales. Fecha y hora de creación, 14 de enero de 2020. Dispositivo de creación, UNAM Lab Quantum 4. Auto Original, ID de usuario, Rojas, PhD. Alonso chân chân nhìn dòng chữ Rojas, PhD, nhấp nháy trên màn hình. Nó như một con ma hiện về từ cõi chết kỹ thuật số. Catalina no solo había robado la idea, había robado el archivo original, borrado el nombre del autor, cambiado la fecha y, lo peor de todo, había eliminado la parte más crucial de la advertencia de seguridad de la página 402, para que el informe pareciera más ordenado y económico ante los inversores. Ese fragmento eliminado era precisamente el análisis del umbral crítico del 23,2%. Maldita sea.
Alonso rugió, golpeando el escritorio. La copa de whisky que tenía al lado se estremeció. Se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación como una bestia herida. La sensación de traición le quemaba las entrañas, pero más dolorosa que la traición era su propia humillación. Estaba orgulloso de ser un viejo lobo en el mundo de la tecnología, un hombre con ojo avisor. Sin embargo, había permitido que una mujer inepta lo manipulara durante 2 años. Había invertido cientos de millones de dólares en una bomba de relojería solo porque ella sabía cómo acariciar su ego. Y lo que era peor, había usado esa misma ignorancia para humillar a la persona que había creado la verdad. ¡Ting! Sonó el timbre del ascensor privado. La puerta se abrió. Rico Sánchez entró no con una carpeta de documentos, sino con una vieja y polvorienta caja de cartón. El detective Rico parecía desaliñado, con ojeras profundas. Su chaqueta de cuero apestaba a tabaco barato. Colocó la caja sobre la mesa de cristal y se dejó caer en la silla frente a Alonso sin necesidad de invitación. «Va a querer beberse toda esa botella de vino antes de ver esto, jefe», dijo Rico con voz ronca. «No se ande con rodeos». Alonso gruñó, sirviendo una copa llena de vino y empujándola hacia Rico. ¿Qué encontró? «No encontré a Catalina en ningún expediente académico sobresaliente. Reprobó física general 2 veces». Rico bebió el vaso de vino, esbozando una sonrisa burlona. «Pero encontré a un antiguo asistente de la UNAM. Estaba hasta el cuello de deudas por apuestas. Con 5,000 pesos lo confesó todo». Rico sacó de la caja un cuaderno de tapa de cuero gastada, con los bordes de las páginas amarillentos. «Este es el diario de laboratorio de Elena Rojas. El asistente fue contratado por Catalina para deshacerse de él cuando Elena dejó la universidad, pero lo guardó para chantajearla más tarde». Alonso tomó el cuaderno. Su mano tembló ligeramente. Pasó las páginas una a una. Notas manuscritas prolijas, repletas de complejas fórmulas matemáticas, bocetos de modelos cristalinos e incluso manchas de café o lágrimas. En la última página, con fecha del 20 de mayo de 2021, la letra se volvió garabateada, apresurada. Mamá se desmayó por 3ª vez. El médico dice que el cáncer se ha metastatizado a los huesos. Se necesitan 2 millones de pesos para la cirugía. Ninguna beca cubre esta cantidad. Tengo que elegir, mi carrera o mamá. Adiós, Perovskita. Lo siento. Alonso cerró el cuaderno. La gran habitación de repente se volvió tan asfixiante que no podía respirar. Recordó la mirada de Elena cuando le rasgaron la camisa. No era miedo. Era la impotencia de alguien que había sacrificado todo lo más preciado. Inteligencia, futuro, honor, para salvar la vida de un ser querido, y luego fue pisoteada en el barro por aquellos mismos que se beneficiaron de su sacrificio. Se había reído de sus zapatos rotos. Él no sabía que cada rasgadura en esos zapatos era una dosis de quimioterapia para su madre. Esta es una de esas historias románticas conmovedoras. «¿Dónde está ella?», preguntó Alonso, su voz quebrada, sin rastro de la autoridad de un CEO. «Hospital Público de Santa Fe. Zona de tratamiento de cáncer para personas de bajos ingresos», dijo Rico, su mirada hacia Alonso llena de implicación. «Su turno extra acaba de terminar. Ella está allí». Alonso se levantó de un salto. Agarró las llaves del coche. «¿A dónde vas?», preguntó Rico. «A hacer lo que un hombre decente debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Alonso, pero luego se detuvo ante el gran espejo que reflejaba su aspecto. Su caro traje, su reloj Patek Philippe, su costoso perfume. Todo de repente le pareció ridículo y sucio. Se quitó la chaqueta, tirándola al suelo. Se quitó el reloj, lo tiró al asiento. Se remangó la camisa, dejando al descubierto su brazo desnudo. Necesitaba ir allí como un ser humano, no como una billetera andante. «Rico». Alonso se dio la vuelta. Sus ojos ardían con una fría determinación. «Guarda bien ese cuaderno y prepara al equipo legal. Mañana no solo cancelaré el contrato, denunciaré a Catalina ante la ley. Si fueras Elena, al borde de la vida y la muerte de un ser querido, con la herida de la humillación, serías lo suficientemente generosa como para aceptar la disculpa de quien te consideró basura, o la autoestima es un lujo que ya no tienes fuerzas para mantener». El Hospital Público de Santa Fe apestaba a desinfectante barato, a sudor y a desesperación.
Las luces fluorescentes parpadeaban en el largo y oscuro pasillo, donde camillas oxidadas yacían por doquier. Elena estaba sentada encogida en una dura silla de plástico en la zona de espera para pagar la factura del hospital. En su mano, un fajo de billetes arrugados, las propinas de toda la semana, el adelanto de sueldo del trabajo de lavar platos. Los contó una y otra vez. Todavía faltaban 800 pesos. La medicina especial para su madre no podía esperar más. El dolor de la noche anterior había hecho que doña Isabel, la madre de Elena, gimiera toda la noche. Los gemidos desgarraban el corazón de Elena. Se hundió la cabeza entre sus ásperas manos, sus delgados hombros temblaban incontrolablemente, pero no se atrevió a llorar en voz alta. El orgullo de una doctora en física, la fuerza de la chica que se atrevió a enfrentarse a Catalina, ahora se desmoronaba ante la pequeña cifra de 800 pesos. Un par de zapatos de cuero polvorientos se detuvieron frente a ella. Elena no se atrevió a levantar la cabeza. Ella pensó que era el guardia de seguridad que venía a sacar a los familiares de los pacientes. «Yo me voy ahora mismo», dijo, con la voz ronca, secándose rápidamente las lágrimas. «No hace falta que se vaya a ninguna parte». La voz familiar resonó, grave, pero ya no el frío desprecio. Contenía un temblor reprimido. Elena levantó la cabeza de golpe. Alonso Mendoza estaba allí. No se parecía al rey que había conocido en el restaurante. Su cabello estaba un poco revuelto, su camisa blanca desaliñada. El sudor perlaba su frente. Estaba en medio de este pasillo sucio como un intruso, pero la mirada que le dirigía era completamente diferente. No era lástima, no era juicio, sino un aprecio mezclado con dolor. Elena se levantó de un salto, el instinto de defensa surgiendo con fuerza. Retrocedió, apoyando la espalda contra la fría pared, ocultando apresuradamente el fajo de billetes detrás de la espalda, como si temiera que él viera su miseria. «¿Qué hace aquí, señor?», siseó, con la mirada llena de cautela. «No me diga que ha venido hasta aquí para reclamar su honor herido, ¿eh?». Alonso miró el fajo de billetes que ella escondía. Entendió la situación de inmediato. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón, pero se detuvo. Recordó lo que ella dijo anoche. «No estoy haciéndome la víctima. Si sacara dinero en ese momento, la pondría en una situación incómoda de nuevo». Sacó la mano vacía del bolsillo. «Vengo a devolver esto». Alonso sacó un pequeño objeto del bolsillo interior de su chaqueta. El cuaderno de cuero gastado. Las pupilas de Elena se contrajeron. Se le cortó la respiración. Era su diario de investigación. El cuaderno que creía perdido para siempre. «¿Por qué?», tartamudeó, extendiendo la mano pero sin atreverse a tocarlo. «¿Por qué lo tiene?». «Lo leí», dijo Alonso, dando un paso adelante, colocando respetuosamente el cuaderno en sus manos. «Lo leí todo, desde la primera hasta la última página. Vi el 23,2%, vi sus noches en vela, y vi la razón por la que lo dejó todo». Elena apretó el cuaderno contra su pecho. Las lágrimas brotaron. Esta vez no pudo contenerlas más. Este cuaderno era la prueba de la existencia de su intelecto, algo que creía que el mundo había enterrado. «Así que ya lo sabe», dijo ella entre lágrimas, levantando la cabeza para mirarlo. «Sabe que no soy una mentirosa. Sabe que Catalina es una ladrona. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Venir a reírse de mi fracaso? ¿Que, por muy buena que sea, sigo aquí contando céntimos? No». Alonso negó con la cabeza enérgicamente. Su voz se quebró. «Vengo a pedirle perdón, no porque sea un millonario generoso, sino porque soy un tonto que estaba cegado. He construido todo un proyecto sobre el robo y he humillado a la única persona que intentaba salvar mi vida y mi empresa». Se acercó más. La distancia entre ellos era solo un brazo. «Elena». «Tengo miedo», confesó Alonso, por primera vez mostrando debilidad. «Revisé el sistema de simulación con el 22,7% de Catalina. Dio un error en rojo. Si presiono el botón de inicio mañana, la subestación central fallará gravemente. Usted ha salvado la vida de cientos de personas, incluida la mía». Elena guardó silencio. Su admisión, su miedo puro, mitigaron en parte la ira en su corazón. Él no había venido a hacerle un favor. Había venido porque necesitaba su verdad. «No lo hice por usted», dijo Elena, su voz volviendo a la calma. «Lo hice por la ciencia y por mi conciencia». «Lo sé», Alonso asintió.
y por eso la necesito, no como empleada, sino como la verdadera autora de este trabajo. Respiró hondo, haciendo la oferta que había pensado durante todo el camino. Mañana es la ceremonia de firma. No la cancelaré. Elena frunció el ceño, decepcionada. ¿Aún va a seguir con esa mentira? No. La mirada de Alonso se volvió afilada. Lo convertiré en un juicio. Quiero que esté allí, en el escenario, a mi lado, y que con su propia boca le diga al mundo la verdad sobre el 23,2%. Quiero que recupere su nombre, justo delante de Catalina y de todos los que la despreciaron. Elena se quedó atónita. ¿Usted quiere que me enfrente a ellos? Yo solo soy una chica que lava platos. No. Alonso la interrumpió, su voz firme. Usted es la doctora Elena Rojas, y mañana me aseguraré de que nadie se atreva a mirar sus zapatos. Solo mirarán su inteligencia. Miró el fajo de billetes que ella escondía detrás de la espalda. Y en cuanto a los gastos médicos de su madre, dijo Alonso rápidamente, impidiéndole que se negara. Esto no es caridad. Esto es un adelanto por sus derechos de patente. Mi empresa ha estado utilizando ilegalmente su trabajo durante los últimos 6 meses. Por ley, le debemos una enorme cantidad de dinero por derechos de autor. Permítame pagarlo, ahora mismo, para que su madre pueda ser operada. Considere esto como mi primera acción legal para corregir mis errores. Elena lo miró. Ella vio el respeto en su propuesta. Él convirtió la ayuda en una obligación justa para proteger su orgullo. Ella miró hacia la habitación de su madre. Luego miró el cuaderno que tenía en la mano. De acuerdo, dijo ella, su voz temblorosa pero decidida. Aceptaré los derechos de autor, y mañana iré. Alonso suspiró aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias, Elena. No se atrevió a tocarle la mano. Solo hizo una reverencia profunda y respetuosa que nunca antes había ofrecido a nadie. Esta es una de esas historias románticas llenas de sorpresas. Cuando Alonso se dio la vuelta y se alejó por el pasillo del hospital, Elena lo siguió con la mirada. Por primera vez, no encontró su espalda detestable. Estaba sola, pero intentaba mantenerse erguida bajo el peso de la verdad. Ella apretó el cuaderno. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Las 8 de la mañana. Gran Hotel de la Ciudad de México. El suntuoso salón de banquetes resplandecía con la luz de los candelabros de cristal, adornado con miles de vibrantes flores de cempasúchil, símbolo de la prosperidad que el proyecto Rey Sol prometía. Cientos de periodistas, inversores y funcionarios gubernamentales ya estaban presentes. El clic de las cámaras y el tintineo de las copas de vino creaban una sinfonía de poder y dinero. Catalina Valdés estaba en el centro de atención. Llevaba un vestido de noche color verde jade con piedras preciosas, tan deslumbrante como un pavo real. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos revoloteaban constantemente, buscando a Alonso. Desde la mañana, él no había respondido a sus mensajes. Buenos días a todos. Catalina subió al podio, su voz segura resonando a través del costoso sistema de sonido. Hoy es el día en que cambiamos la historia energética de México. Un estruendo de aplausos. Catalina hizo una reverencia, disfrutando el momento de gloria que había robado. La gran puerta al final del salón se abrió de golpe. Alonso Mendoza entró, pero no iba solo. Junto a él estaba Elena Rojas. Todo el salón se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en la mujer desconocida. Elena no llevaba un deslumbrante vestido de noche. Vestía un sencillo traje de oficina blanco, con el cabello recogido en un moño pulcro, dejando al descubierto un rostro delicado y firme. No llevaba un maquillaje elaborado, pero la dignidad que emanaba de ella, la serenidad de quien posee la verdad, la hacía destacar más que cualquier joya. Catalina se quedó petrificada en el podio. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto. Apretó el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Alonso condujo a Elena directamente al escenario, abriéndose paso entre la multitud que murmuraba. Subió al podio, tomó el micrófono de la mano de Catalina con suavidad pero determinación. Gracias por su introducción, Catalina, dijo Alonso, su voz gélida, sin molestarse en mirarla. Pero la parte técnica de la presentación creo que debería dejarla en manos de la verdadera autora. ¿Qué demonios estás haciendo? Catalina siseó, tratando de bajar la voz, pero el micrófono aún captaba su temblor. ¿Quién es esa chica? ¿Vas a humillarme delante de todo el mundo?
Alonso se giró, mirando directamente a los ojos de Catalina. No te humillo, solo estoy devolviendo la verdad a su legítimo lugar. Se volvió hacia Elena, asintiendo para animarla. Elena respiró hondo. Se acercó al micrófono. Los focos del escenario le deslumbraron la cara, pero no parpadeó. Ella miró a la multitud, vio caras curiosas, escépticas, vio al profesor Mateo, el antiguo tutor de Elena, sonriendo alentadoramente en la primera fila. Señoras y señores, la voz de Elena resonó, clara y firme. Mi nombre es la doctora Elena Rojas, y estoy aquí para hablarles de un número, 23,2%. La gran pantalla detrás de ella se encendió. No eran las diapositivas coloridas y vacías de Catalina. Eran gráficos complejos, densas fórmulas matemáticas y simulaciones 3D de la estructura de la red cristalina. Elena comenzó a hablar. No usó palabras floridas, usó el lenguaje de la ciencia. Explicó la estructura de la perovskita, la inestabilidad termodinámica, el riesgo de sobrecarga de la red eléctrica si se usaba el parámetro del 22,7% que Catalina había presentado. Cada palabra que pronunciaba era como un clavo que se clavaba en la mentira. La multitud de abajo, incluidos ingenieros de renombre, comenzaron a asentir, murmurando con admiración. Se dieron cuenta de que no era un discurso, era una conferencia de talla internacional. Catalina se quedó petrificada a un lado, su rostro pálido como la cera. Miró a Alonso, luego a Elena. El mundo glamoroso que había construido con tanto esfuerzo se estaba derrumbando ante sus ojos. «Mentira», gritó Catalina de repente, lanzándose a arrebatar el micrófono. «Todo es mentira. Ella es una ladrona. Ella es una humilde camarera. Ella me robó mis documentos». Todo el salón exclamó con asombro. El caos comenzaba a gestarse. Alonso rápidamente se interpuso delante de Elena, apartando suavemente a Catalina. «Basta, Catalina», gritó con voz potente. «¿La crees a ella?». Catalina gritó. Las lágrimas le corrían por la cara, estropeando su maquillaje. «¿Crees a una lavaplatos más que a mí? Yo fui quien te trajo este proyecto». Alonso sacó algo de su bolsillo. El cuaderno de tapa de cuero gastada. Lo alzó, ante las lentes de docenas de cámaras de televisión. «Este es el diario de investigación original», Alonso declaró, su voz resonando con autoridad. «Escrito a mano por Elena Rojas desde 2018, 2 años antes de que usted me trajera su supuesto idea a mí». Abrió el cuaderno, proyectándolo en la gran pantalla. Las notas manuscritas, las fechas y hasta las manchas de lágrimas aparecieron claramente. «¿Y esto?». Alonso señaló la pantalla, donde aparecía el informe de Catalina. «Es la copia defectuosa que usted presentó. Usted borró el nombre de Elena, pero olvidó borrar los metadatos, datos fuente, del archivo. La autora original sigue siendo E. Rojas, Ph.D. La verdad se expuso crudamente, innegable. Catalina retrocedió, tambaleándose, a punto de caer. Abajo, en el auditorio, comenzaron a escucharse abucheos. Las miradas de admiración que antes le habían dedicado ahora se transformaron en desprecio e ira. «¡Fraude!», gritó un inversor. «¡Ladrona!». Catalina miró a su alrededor, buscando frenéticamente una salida. Pero ya no había escape. Alonso se acercó a ella. Su voz se volvió grave, lo suficientemente baja como para que solo ellos tres la escucharan. «Ayer me preguntó cuánto costaba el vestido valentino, ¿verdad?», preguntó. Catalina tembló, incapaz de hablar. «Es insignificante», respondió Alonso en su lugar. «Insignificante como su propia persona. Robó la inteligencia de otros para adornar su propia vacuidad, y hoy tiene que pagar el precio». Se volvió hacia el personal de seguridad que esperaba entre bastidores. «Saquen a la señorita Valdés y llamen a la policía económica. Tenemos un caso de fraude de propiedad intelectual que resolver». 2 enormes agentes de seguridad se acercaron, sujetando firmemente a Catalina por los brazos. Ella se revolvió, gritando insultos a Elena, pero sus gritos fueron rápidamente ahogados por el atronador aplauso del público. No aplaudían la farsa, aplaudían a Elena. Elena estaba allí, en el escenario bajo los focos brillantes. Observó cómo se llevaban a Catalina, pero en su corazón no había regocijo, solo alivio. La verdad había recuperado su nombre. Alonso se volvió hacia ella. Por primera vez, ante cientos de personas, el arrogante multimillonario
Inclinó la cabeza. Mis disculpas, doctora Rojas, dijo al micrófono, con sinceridad y humildad. Y gracias por salvarnos de nuestra propia ignorancia. Elena lo miró. Asintió levemente en respuesta, un asentimiento de perdón y de un nuevo comienzo. El impactante evento en el Grand Hotel había concluido, pero sus repercusiones seguían extendiéndose por la Ciudad de México como un tsunami. Las imágenes de Catalina, siendo llevada en un estado lamentable, y Elena erguida en el podio, llenaban los periódicos y las redes sociales. La doctora Cenicienta desvela el fraude del siglo, la caída de la reina impostora, pero a Elena no le interesaban esos titulares. Estaba en el lugar más importante para ella, el Hospital Santa Fe. Doña Isabel acababa de someterse a una cirugía que duró 6 horas. La cantidad de derechos de autor que Alonso transfirió inmediatamente le había permitido acceder al mejor equipo médico y a los equipos más modernos. Elena estaba sentada junto a la cama, sujetando con fuerza la mano delgada de su madre. El sonido rítmico del monitor cardíaco, bip, bip, era el sonido más relajante que jamás había escuchado. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Alonso entró. Traía una cesta de frutas y un ramo de frescas flores de cempasúchil. Él ya no tenía el aspecto pomposo de la ceremonia. Solo vestía un suéter fino y vaqueros, con un aire más accesible y cansado. ¿Cómo está?, Alonso preguntó en voz baja, colocando la cesta de flores sobre la mesa. El médico dice que la operación fue un éxito. Elena sonrió débilmente, sin apartar la mirada del rostro de su madre. Ella necesita tiempo para recuperarse, pero ella vivirá. Gracias a Dios. Alonso suspiró aliviado, arrastrando una silla para sentarse frente a ella. El espacio se sumió en silencio, pero ya no era un silencio tenso o de confrontación como antes. Era el silencio de la comprensión. Vi las noticias. Elena habló primero, su voz tranquila. Las acciones de Imperio Solar cayeron un 15% después del escándalo. Ya es el 20%. Alonso sonrió con ironía, encogiéndose de hombros. A los inversores no les gusta la inestabilidad. Mejor perder dinero que perder reputación y conciencia. Hice que revisaran todo el proceso de I+D, investigación y desarrollo. Llevará mucho tiempo limpiar el desorden que dejó Catalina. Miró a Elena, sus ojos se volvieron serios. Elena, tengo una propuesta, una invitación más bien. Elena levantó la vista, esperando. Quiero establecer un nuevo centro de investigación, completamente independiente de la antigua estructura de la corporación, dijo Alonso, con entusiasmo. Un lugar solo para la verdadera ciencia, sin política, sin la interferencia de aquellos que buscan fama. Y quiero que usted sea la directora. Elena se quedó atónita. ¿Directora? Pero yo no tengo experiencia en gestión. Yo solo soy investigadora. Usted tiene algo más importante que la experiencia. Integridad, afirmó Alonso. Vi cómo se enfrentó a la multitud hoy. Usted no solo defendió su trabajo, defendió la verdad. Eso es lo que necesito. Yo me encargaré de las finanzas, de la administración. Usted solo necesita preocuparse por la ciencia. Saque a la luz el 23,2% y desarrolle cosas aún más grandes. Era una oferta de ensueño, una oportunidad para Elena de regresar a su pasión, a la posición que merecía. Pero ella negó con la cabeza. Lo siento, Alonso. No puedo aceptar. La sonrisa de Alonso se desvaneció. ¿Por qué? ¿Todavía no me ha perdonado? ¿O cree que estoy intentando sobornarla? No. Elena lo miró directamente a los ojos. Le he perdonado, y sé que es sincero. Pero necesito tiempo. Soltó la mano de su madre, se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la ciudad que se iluminaba. Durante los últimos 3 años, viví en la oscuridad. Olvidé quién era. El evento de hoy fue demasiado grande. Necesito encontrar el equilibrio de nuevo. Necesito cuidar a mi madre hasta que se recupere por completo. Y lo más importante, se volvió para mirarlo. Quiero caminar por mi cuenta. Si acepto ser directora ahora mismo, la gente dirá que soy la protegida de Alonso Mendoza. No quiero que su sombra cubra mis esfuerzos. Alonso la escuchó en silencio. Él entendió. Ella era demasiado orgullosa y digna para tomar un atajo, incluso si ese atajo estaba alfombrado de rojo. Entonces, ¿qué piensa hacer?, preguntó. Regresaré a la UNAM, dijo Elena. Sus ojos brillaron.
El profesor Mateo me ha ofrecido un puesto de investigadora. Salario bajo, laboratorio antiguo, pero es donde pertenezco. Empezaré de cero. Y cuando haya demostrado mi capacidad una vez más, cuando mi trabajo esté realmente completo, entonces hablaremos de colaboración. Alonso se levantó y se colocó a su lado. Miró a esta mujer pequeña pero fuerte con profunda admiración. Esta es una de esas historias románticas dignas de reflexión. Eres una mujer muy terca, Elena Rojas. Él sonrió, la sonrisa más cálida que ella le había visto. Y tú eres un millonario molesto. Elena respondió, con una comisura de sus labios curvada. De acuerdo. Alonso extendió su mano. Esperaré, el tiempo que sea necesario. Pero recuerda una cosa, la puerta de Imperio Solar siempre estará abierta para ti, y yo personalmente también. Elena miró su mano. Esta vez no dudó. Le estrechó la mano, un apretón firme, igualitario entre dos personas. Gracias, Alonso. En el momento en que sus manos se tocaron, una corriente eléctrica invisible corrió entre ellos. Alonso retiró su mano, dando un paso atrás. Sabía que necesitaba mantener esta distancia, la distancia necesaria para que ambos crecieran, para que ambos sanaran. Cuida bien a tu madre, dijo, y luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero antes de desaparecer, se volvió, guiñándole un ojo con picardía. Ah, y recuerda guardar esos zapatos. Me recuerdan que nunca debo subestimar a una mujer con zapatos rotos. Elena soltó una carcajada. Su risa clara resonó en la habitación del hospital, disipando el olor a desinfectante. Ella siguió su sombra, sintiendo una extraña ligereza en su corazón. Ella volvió a la cama, tomó su cuaderno de investigación, abrió una nueva página y puso la pluma. La nueva vida de la doctora Elena Rojas comenzaba hoy, no en la cima de la fama, sino con sus propios pasos firmes. La pluma de Elena se detuvo en la página en blanco. La tinta negra aún estaba húmeda, reflejando la luz de neón del laboratorio. No cerró el cuaderno de inmediato. Lo dejó allí, como una prueba del comienzo. El tiempo pasó entre montañas de documentos, noches en vela y debates con el profesor Mateo. 6 meses. Elena estaba frente al espejo en la sala de espera del Auditorio de la Libertad en la Universidad UNAM. Se ajustó el cuello de su camisa blanca, luciendo un blazer azul marino que le quedaba perfecto. Ya no llevaba delantal. No había manchas. Detrás de la cortina de terciopelo rojo resonaba el murmullo de cientos de estudiantes, científicos y periodistas. Hoy era el Congreso Internacional de Energía Renovable, y Elena Rojas era la ponente principal. ¿Crees que Alonso y Elena podrán construir un nuevo futuro juntos, no solo en el trabajo sino también en el amor? ¿O el pasado seguirá siendo un muro demasiado grande? Es hora, doctora Rojas. La llamada de la coordinadora sacó a Elena de sus pensamientos. Respiró hondo. Ella salió a la luz. Los focos del escenario brillaban directamente sobre su rostro. Elena subió al podio, con una postura recta y segura. Colocó el gastado cuaderno de investigación sobre la mesa de madera. Estimados presentes, su voz resonó. La ciencia no es una carrera de números en el mercado de valores. La ciencia es honestidad con la naturaleza. Y hoy quiero hablar sobre la verdad del material de perovskita híbrida. Ella comenzó su presentación. El número 23,2% apareció en la gran pantalla, la solución al problema de la energía limpia. Elena hablaba apasionadamente, sus ojos brillaban intensamente. El conocimiento fluía en su sangre. En la fila VIP, Alonso Mendoza estaba sentado en silencio. Él no ocupaba un puesto de honor, sino un asiento discreto en un rincón, vestido con un traje gris claro, sin corbata. Él no miraba su teléfono, él no miraba su reloj, él miró a Elena. Él miró cómo ella movía las manos para describir la estructura cristalina. Él miró cómo ella fruncía el ceño al explicar un concepto difícil. Él vio la belleza de la inteligencia brillando intensamente. Por primera vez en su vida, Alonso se sintió pequeño. No la pequeñez del perdedor, sino la humildad de un hombre ante una obra grandiosa. Él se dio cuenta de que la mujer en el escenario no necesitaba que él la ayudara. Ella estaba volando con sus propias alas. Y por eso, la integridad es el parámetro más importante en cada ecuación. Elena terminó su presentación. Todo el auditorio guardó silencio por un segundo. Luego,
Un aplauso resonó, solitario, lento, firme. Elena miró hacia donde venía el sonido. Alonso se había puesto de pie. Él aplaudió, sus ojos fijos en ella, llenos de admiración y respeto absoluto. Su aplauso fue como una chispa. Todo el auditorio se puso de pie simultáneamente. Los aplausos resonaron como un trueno, sin cesar. El profesor Mateo se secó las lágrimas. Los estudiantes vitorearon. Elena estaba allí, sonriendo. Su sonrisa no era para la multitud, era para el hombre que estaba en el rincón oscuro. 15 minutos después, detrás del escenario, Elena estaba recogiendo sus documentos cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. Se dio la vuelta. Alonso estaba apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos del pantalón. Parecía dudar. «Una excelente presentación, doctora Rojas», él dijo, con voz suave. «Gracias, señor Mendoza». Elena respondió. Su voz también se suavizó. «No creí que vendría. No podía perderme este momento». Alonso se acercó, manteniendo una distancia prudente. Quería presenciar su regreso con mis propios ojos. «Y tengo algo que quiero mostrarle». Él le entregó una delgada carpeta de documentos. «¿Qué es esto?», Elena preguntó, abriéndola. «El Fondo de Becas Luz del Sol», Alonso explicó, «destinado exclusivamente a jóvenes científicos en situaciones difíciles, aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios por cargas familiares, como le ocurrió a usted. He destinado el 30% de las ganancias de este año del grupo a este fondo». Esta es una de esas historias de millonarios con acciones significativas. Elena se quedó atónita. Ella miró los números, luego lo miró a él. «¿Por qué hace esto? ¿Para impresionarme a mí? No». Alonso negó con la cabeza. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una seriedad. «Lo hago porque aprendí la lección más costosa de mi vida. ¿Cuántos talentos están siendo enterrados por ahí solo porque usan zapatos rotos? Yo no quiero que ninguna Elena más tenga que limpiar mesas. Yo quiero darles una oportunidad». Elena lo miró profundamente a los ojos. Ella no encontró cálculo. Ella solo vio el arrepentimiento transformado en acción. El hombre arrogante de antaño ya no existía. El que estaba frente a ella era un nuevo ser humano que sabía inclinarse para elevar a los demás. Su corazón se estremeció, no por gratitud, sino por afinidad. «Has cambiado, Alonso», ella dijo en voz baja. «Tenía que cambiar», Alonso respondió. «Si no, no sería digno de estar aquí, en la misma habitación contigo». Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su valor para la operación más arriesgada de su vida. Él extendió la mano, con la palma hacia arriba, un gesto de invitación igualitaria, no de concesión. «Doctora Rojas». «Elena». Su voz tembló ligeramente. «Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podría invitarte a cenar. No en un restaurante de 5 estrellas, no con velas, no con vinos caros, solo una cena normal». Él la miró fijamente a los ojos, con una mirada suplicante. «Esta vez, prometo no mirar el teléfono. Prometo mirarte directamente a los ojos y escuchar cada palabra que digas, como un amigo, como un igual. ¿Tú me darías esa oportunidad?». Elena miró su mano. Luego lo miró a los ojos. Ella recordó el primer día que él entró al restaurante, ignorándola. Y ahora, él estaba allí, esperando su aprobación como si esperara un veredicto. Ella sonrió, la sonrisa más radiante que jamás había tenido. «¿Una cena normal?», ella preguntó de nuevo. «Lo más normal posible», Alonso afirmó. Elena cerró la carpeta de documentos y la dejó sobre la mesa. Ella se acercó, puso su mano sobre la de él. «De acuerdo, Alonso, pero yo elijo el lugar, y tú pagas, porque todavía me debes una disculpa por ese mandil roto». Alonso y Elena salieron del auditorio después de los aplausos. La mano cálida y áspera de Elena rozaba la palma suave de Alonso. Él le apretó la mano ligeramente. En el restaurante El Rincón de Abuela, en un pequeño callejón, Alonso estaba sentado frente a Elena, torpemente sosteniendo un taco empapado en salsa. «¿Qué tal?», Elena preguntó. «¿Es del gusto real del señor?». «Está». Alonso le dio un mordisco. «Está más rico que cualquier cosa que haya comido en el cielo en la tierra. En serio». Elena soltó una carcajada. «Ese es el sabor de la verdad, Alonso, sin adornos ostentosos, sin precios por las nubes.
Solo ingredientes reales y corazón verdadero. Alonso dejó el taco, limpiándose las manos. Él miró a Elena. Tienes razón. Viví demasiado tiempo en esa cáscara de falsa ostentación. Siempre pensé que las cosas caras eran las que tenían valor. Me dejé llevar por Catalina solo porque sabía cómo vestirse con cosas brillantes. ¿Qué pasó con ella? Elena preguntó. Alonso suspiró, bebiendo de su horchata. Mal, muy mal. La demanda por violación de derechos de autor y fraude financiero le quitó todo. Su familia le dio la espalda, sus amigos la abandonaron. Ayer, mi abogado me dijo que está vendiendo poco a poco sus objetos de marca para pagar las costas judiciales. Ella me llamó, llorando, suplicando. ¿La ayudaste? No. La voz de Alonso era fría. No me vengo, pero no rescato a quien no se arrepiente. Ella debe aprender a asumir la responsabilidad de sus acciones. Ese es el precio de sus decisiones. Ella eligió la mentira. Ella obtuvo la soledad. En cuanto a ti, él miró a Elena, sus ojos suaves. Tú elegiste la verdad y lo recuperaste todo. Elena negó suavemente con la cabeza. Ella miró sus manos. No todo, Alonso. Las cicatrices siguen ahí. La humillación de aquel día nunca desaparecerá del todo, pero me recuerda quién soy. Lo sé. Alonso extendió la mano por encima de la mesa, agarrando la mano de ella, y dedicaré el resto de mi vida a enmendar esa cicatriz, no para borrarla, sino para asegurarme de que nadie se atreva a herirte de nuevo. Elena miró a los ojos de él. No necesitas salvarme, Alonso. Ella dijo, ya me salvé a mí misma. Lo sé. Alonso sonrió. Eso es lo que más admiro de ti. Solo necesitas hacer una cosa. Elena le apretó la mano suavemente. Tú solo necesitas dejar de estar por encima de mí. Has bajado aquí, te has sentado en este lugar, has comido este taco conmigo. Es entonces cuando podemos empezar. ¿Empezar qué? Alonso preguntó. Empezar a ser socios. Elena le guiñó un ojo. El proyecto 23,2% necesita un inversor con visión y con conciencia. ¿Te interesa? Alonso soltó una carcajada. ¿Interesado? Sería un tonto si me negara. Un año después, Elena y Alonso estaban juntos frente a la placa conmemorativa de la inauguración del Centro de Investigación y Desarrollo Energético Rojas Mendoza. El viento soplaba los mechones de cabello de Elena y Alonso se los acarició suavemente. Ellos estaban hombro con hombro. Un periodista apuntó un micrófono hacia Alonso. Señor Mendoza, este proyecto es el mayor éxito en su carrera. ¿Tiene algún secreto que quiera compartir? Alonso se volvió para mirar a Elena. Ella sonreía al profesor Mateo. Él volvió a mirar al periodista, sonriendo. ¿Secreto? Alonso dijo. Es que aprendí a inclinar la cabeza. Aprendí que el valor de una persona no reside en el lugar donde está, sino en su inteligencia y su carácter. Y mi mayor éxito no es este proyecto. Él miró a Elena, sus ojos llenos de un profundo afecto, sino haber encontrado una compañera digna, que me enseñó lo que es la verdad. Elena se volvió para mirarlo. Sus ojos se encontraron. Vámonos, socio, Elena dijo en voz baja. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Siempre listo, doctora. Alonso respondió. Ambos caminaron hacia el edificio administrativo. Sus sombras se fundieron y se extendieron sobre la tierra, dirigiéndose hacia el brillante sol naciente. Detrás de ellos, el pasado había terminado, y un futuro igualitario y brillante se abría, tan vasto como el cielo de México. El costoso vestido valentino de la mentira finalmente se volvió insignificante ante el gastado cuaderno de una lavaplatos. La historia termina, pero nos deja una pregunta más grande que el éxito o el fracaso en los negocios. ¿Cuánto vales cuando te despojas de los títulos ostentosos? Elena nos enseñó una lección invaluable que ningún título universitario garantiza. Que cuando la vida te arrincona, obligándote a limpiar el suelo para ganarte la vida, lo único que te mantiene en pie es la integridad. Ella demostró que un delantal sucio no puede ocultar la luz de la inteligencia y que la pobreza no significa vender la conciencia. Aunque Elena y Alonso son personajes ficticios en nuestro mundo, la arrogancia de Alonso o la injusticia de Elena son realidades que encontramos a diario. La vida es un filtro implacable y a veces las gemas más preciosas se encuentran en una cáscara áspera que pasamos por alto rápidamente. El valor de esta historia
no reside en la riqueza de una corporación, sino en el recordatorio. Nunca juzgues un libro por su portada y nunca subestimes a alguien solo por sus zapatos desgastados. Si la historia de coraje y verdad ha tocado tu corazón, deja un comentario: elijo el valor verdadero abajo. En un mundo que valora las apariencias, queremos saber si aún eliges mirar en lo profundo del alma. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal Historias con Magia, para que juntos difundamos las lecciones humanas más profundas. Y comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez te han juzgado mal solo por tu apariencia? ¿Y qué hiciste para demostrar tu verdadero valor? Gracias por escuchar y calificar esta historia. 0 hasta 10. Nos vemos en Historias con Magia, donde las historias ficticias nutren los valores verdaderos.